perto de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível. Falta poco ya para las internas abiertas que se van a disputar en todo el territorio de la provincia de Santa Fe con distintas alternativas, así es que de aquí a las internas y después será lo que será la elección definitiva, pero en general lo que serán los debates son y van a ser mesas políticas. Hoy tenemos 3 invitados, con los 3 vamos a hablar de política, los 3 son candidatos y vamos a arrancar con Karen Tepp, que es concejal de Ciudad Futura y apuesta a la renovación de la banca. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Bueno, en su momento la irrupción de Ciudad Futura fue fuerte, ¿no? Con ingreso, con muchos concejales, tal vez sorpresa para algunos, tal vez para otros no. Probablemente ahora el contexto cambie, ¿no? De lo que se pueda llegar a ofrecer, más allá de lo que es esto de las PASO ya después para las próximas elecciones. ¿Cómo es el panorama y cómo ve la posición o posicionamiento ahora de lo que es Ciudad Futura? A ver, yo creo que en el 2015 fue una irrupción que nosotras en ese momento llamamos el batacazo, digo, una fuerza política que venía de la militancia territorial, quizás de mucha referencia en el trabajo en los barrios populares de nuestra ciudad, con la lucha por la de tierra, la lucha contra el narcotráfico. Tal vez la gente tenga muy identificado el tema del tambo, ¿no? Así es. Cercanía de Nuevo Valverde, digo, como para tener una referencia de dónde sale Ciudad Futura. Exactamente, de esa lucha genuina que fue la defensa de las últimas tierras que quedan en la ciudad, que es una batalla que hoy seguimos dando en el Consejo, porque son tierras que están en disputas y que, digo, es una disputa económica acerca de qué pasa en ese sector de la ciudad, si se sigue privatizando en manos de unos pocos empresarios del sector inmobiliario o si tenemos una apuesta porque en esas tierras de la ciudad se pueda desarrollar un modelo urbanístico que tenga inclusión, que tenga política de vivienda para sectores medios, sectores populares, que integre el tema de la producción. Digo, ese es, si se quiere, una de nuestras luchas por las cuales venimos militando desde hace tantos años, como también lo fue la referencia a partir de la lucha por justicia, a partir del triple crimen de Villa Moreno, cuando de alguna forma se dio un punto de inflexión en esta sociedad rosarina que venía tapando, si se quiere, el nivel y los índices de violencia urbana que existían en la ciudad, y, o sea, se presentaban en los informes oficiales como ajustes de cuenta. Claro, y bueno, no como... recordemos a ver ese caso de 3 chicos que militaban, ayudaban en los barrios, que no tenían antecedentes, digo, fue tremendo ese caso porque además se quiso hacer pasar también de parte de la policía como ajuste de cuenta. Así es, digo, 3 militantes sociales de barrio de Villa Moreno que desafortunadamente estaban terminaron sentados en la vereda en el momento y lugar equivocado. Lamentablemente que tengamos que decir eso es muy triste para la ciudad, ¿no? Que en la ciudad 3 pibes de los barrios no puedan pasar el 1 de enero en el club de su barrio porque están absolutamente vulnerables ante una economía delictiva que se ha apropiado de los territorios y que le ha arrebatado su vida, y que, como ha pasado con ellos, ha pasado con mucha gente en la ciudad que vive en los barrios y que hoy está de alguna manera presa de esas balaceras que ocurren y que quizás no tienen la relevancia dentro de la agenda política que debería tener, ¿no? Es un tema que sale en el sector de policiales, pero que nunca está en las agendas de los gobiernos, de reconocer que hay índices de violencia urbana en la ciudad de Rosario que no son tolerables. Digo, además de las balaceras, hoy una de las principales preocupaciones de los vecinos de los barrios, digo, esta situación de vulnerabilidad hace que se cambie toda la vida de las personas en un barrio, ¿no? El horario de entrada y salida en el barrio, los pibes y las pibas que quizás estudiaban a la tardecita noche y que hoy esa hora es muy crítica para poder estar dando vuelta en su propio entorno y en su propio barrio. Y además que, digo, la economía del narcotráfico ha avanzado tanto que hoy hasta están arrebatándole la casa a la gente de los barrios. Digo, es uno de los fenómenos que quizás no tienen tanta visibilidad, pero que es una de las preocupaciones. Casas que son... bandas narcos que toman casas, obligan a la gente a irse, o la matan para tomar esa vivienda, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, barrios y viviendas que ni siquiera son, ni están cerca ni del lujo ni de las condiciones dignas de vivienda, pero que ese pobre ranchito que se pudieron generar los compañeros y compañeras de los barrios con sus recursos, hoy además están totalmente vulnerables ante esta situación. Digo, me fui, digamos, un poco en el contexto de dónde venimos o cuáles son nuestras luchas principales, pero creo que eso fue un signo distintivo, además de la forma de construcción política que consiguió un voto importante en las elecciones del 2015.
¿Vos crees que en general la ciudadanía o el rosarino vio eso a la hora de elegir en su momento Ciudad Futura con esta irrupción importante en desmedro de votos para lo que son los partidos tradicionales o ya instalados acá en la ciudad, como puede ser el Frente Progresista, que es una coalición de socialistas con radicales, o el justicialismo? Y en todo caso, ¿qué expectativas tienen ustedes ahora en el momento de plasmar un discurso y posicionarse como otra alternativa distinta a las tradicionales? Acá para el Consejo estamos hablando. Sí, yo creo que la gente nos apoyó en ese momento no porque nosotros hayamos hecho el mejor diagnóstico de la situación de Rosario, sino porque habíamos sido una de las pocas fuerzas políticas que sobre esa realidad había puesto en marcha determinadas estrategias de acción concreta. ¿Qué quiero decir? La falta de proyecto de vida para los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares, nosotros no nos quedamos en el diagnóstico, sino que construimos escuelas de gestión social que le permitieron a ellos terminar los estudios secundarios y poder armar un proyecto de vida que tenga que ver con la posibilidad de una salida laboral que quizás no estaba en sus proyectos de vida, que no estaban en sus posibilidades, la defensa de estas últimas tierras y la lucha para que ahí se puedan construir un tipo de ciudad diferente, la lucha por justicia, digo, las acciones concretas, no quedarnos solo en el diagnóstico, sino que pusimos en marcha mecanismos para revertir esa realidad. Hoy yo creo que lo que nosotros tenemos es dar cuenta que después de 3 años de estar dentro de las instituciones públicas, no traicionamos la forma en que hacemos política, no nos vendimos, digo, lamentablemente el sistema político, no solamente en la ciudad de Rosario, digo, en términos generales, tiene una lógica muy perversa, digo, donde sistema político, medios de comunicación concentrados y empresarios terminan siendo los que regulan y construyen la agenda de gobierno en las ciudades, en las provincias, en la nación, y romper con esa dinámica, poder, digo, decir hoy que seguimos teniendo la independencia económica y política para tomar las decisiones, es un valor que no hemos perdido, y en este caso creo que la disputa que tenemos hacia adelante y en estas elecciones es seguir dando la pelea acerca de quiénes toman las decisiones en nuestra ciudad. Yo creo que si hay algo que me alertó y me preocupa demasiado es como la dinámica del Consejo, muchas veces la política y los partidos políticos tradicionales terminan arrodillados ante los poderes fácticos de esta ciudad, como terminan votando muchas veces iniciativas que tienen que ver más con beneficiar a un sector económico, sobre todo del inmobiliario de esta ciudad, que con tener una agenda política alternativa que sea realmente la de inclusión, realmente la de la gente que vive en los barrios y en los territorios de nuestra ciudad, y esto se ve cuando uno analiza el orden de los temas en cada una de las sesiones. Los que están saliendo beneficiados con esta composición en el Consejo y con esta forma de hacer política son los empresarios que sesión a sesión terminan obteniendo excepciones a la reglamentación y a las legislaciones vigentes para poder tener mayores rentabilidades. Y lamentablemente cuesta mucho más encontrar en esos temarios proyectos que tengan que ver con cambiarle la vida y la realidad a la gente de esta ciudad. ¿Se puede gestionar o generar propuestas concretas desde el Consejo? Y en todo caso, ¿qué con este marco económico, ¿no? Complicado, con índices que se dan a conocer oficiales del INDEC, en los cuales todos los indicadores no dan bien, digo, el tema de inflación, el tema de aumentos de alimentos, el tema de desocupación, empleo en negro, digo, ¿cómo gestiona un Consejo? A ver, me parece que hay, de todos los temas que vos nombraste, hay uno que a mí particularmente me interesa mucho, que es el tema de los alimentos, del acceso a los alimentos. Digo, uno puede decir, bueno, un municipio no tiene competencia, o no debería ser una competencia per se, preocuparse por si la gente está pudiendo comer, cómo come, qué comemos, dónde compramos lo que comemos. Digo, y sí, claro, pero le aumenta la demanda de necesidad en los comedores, digo, porque cada vez hay más pedidos, casi el doble de lo que había unos años atrás, a nivel provincia y municipio. En los barrios de la ciudad tenés una demanda urgente, digamos, producto de las políticas del gobierno, que ha hecho que se haya incrementado muchísimo la demanda en los comedores. Pero al mismo tiempo, digo, la clase media hoy también tiene un problema acerca de cómo es el impacto del aumento de los precios en los alimentos, sí, en el impacto del sueldo, ¿no? Y en esto, digo, hay experiencias que se pueden poner en marcha. Nosotros, iniciativas a nivel legislativo, hemos puesto, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda poner en producción todo el sector de la zona sudoeste de nuestra ciudad, que tiene tierras vacantes para la producción y que hoy los propietarios de esos terrenos no están poniéndolos en términos productivos, son tierras ociosas, y que puedan armar convenios con sectores
sectores productivos de la ciudad que existen en el rubro de alimentos para ponerlo a producir y que ambas partes puedan tener beneficio. Digo, la posibilidad de tener mercados que puedan acercar al productor con el consumidor para poder obtener beneficios en los dos eslabones más débiles de la cadena de los alimentos, también es una política que hemos presentado y se puede hacer. Eso tiene que ser una política que realmente tenga como objetivo el acceso a los alimentos a bajo costo y de calidad de los rosarinos, y no proyectos que tengan que ver más con un fin turístico, claro, o de vender la ciudad al mundo, como pueden ser otras iniciativas. Más, porque digo, hay hoy en algunos sectores o en los centros de distrito productos que se venden de emprendedores rosarinos, digo, pero tenés en algunos sectores, no está tal vez tan masificado como se quisiera. Sí, se puede amplificar más. Lácteos, carnes, claro, no existe. No. Digo, y estamos en una de las provincias productivas más ricas de la ciudad, pero que lamentablemente esa economía y esa producción termina concentrada en determinadas empresas, muy poquitas, que industrializan y sobre todo que comercializan. Tenemos un problema en Rosario también, es quienes comercializan y distribuyen los alimentos. Son muy poquitas empresas en esta ciudad. Cuando uno ve los números, digo, un porcentaje muy pequeño es el que tiene el mayor porcentaje de distribución de los alimentos en nuestra ciudad, de venta en nuestra ciudad, y casualmente esos mismos empresarios son los que muchas veces terminan financiando campañas políticas de los gobiernos de turno. En el tema lácteos se nota además ahora en el último tiempo una escasez en góndola que atribuyen a dos cuestiones. Una especulación de todavía retener lo que es la leche fluido, la leche líquida, el sachet, a espera de que todavía se incremente más el precio y después poder venderla. Con lo cual, en general, se está encontrando una sola marca, que es la más cara últimamente. El resto no está vendiendo, y algunas de las empresas ya directamente optaron por exportar lo que es leche en polvo, entonces ni siquiera están vendiendo leche fluida. A ver, en la industria láctea es donde más claramente se ve la concentración económica, y la realidad es que uno ve los índices, y hay algo que se repite desde hace 20, 30 años en nuestro país, todos los años, es que la noticia es que cierran cada vez más tambos. Digo, un informe hace muy pocos días marcaba de que en la provincia de Santa Fe, una de las principales provincias de la cuenca lechera, habían cerrado entre 2015 y 2018 400 tambos. Digo, no hay materia prima porque se está asfixiando principalmente al productor tambero, que es el que está ahí en la tranquera. Eso se va concentrando y las condiciones de venta que tiene ese productor son cada vez más desventajosas, porque además se cae con mayor fuerza en términos de legislación sobre esos pequeños productores, y se arman leyes que tienen que ver, en teoría, con la sanidad de los alimentos, cuando en realidad las exigencias que se le está poniendo al pequeño productor son para que solamente la puedan cumplir determinadas empresas de capital concentrado. Entonces, ahí hay una política que se ha estado conservando y profundizando durante los últimos gobiernos en Argentina, en todos los casos, y que hace que tengamos esta situación. Hoy, no solamente el sector lácteo, sino también la carne, están produciendo para exportar. Entonces, si nosotros no tenemos una política que justamente lo que busque sea una producción para que los rosarinos y rosarinas, en este caso, puedan acceder a esos alimentos, no lo vamos a poder lograr. El caso del tambo de la resistencia, por eso para nosotros es un ícono, digo, no solamente de la resistencia contra el negocio inmobiliario en la ciudad, sino de un modelo de producción distinta. Hoy es una cooperativa de trabajo que no solamente produce la materia prima, la industrializa y la comercializa de manera directa, teniendo beneficios desde el productor hasta el consumidor. Ese modelo es posible, lo que tenemos que discutir es qué uso social va a tener la tierra en la ciudad de Rosario. Karen, en tiempos de crisis, cuando la sociedad demanda más asistencia, más ayuda, más limpieza y demás, días pasados falleció un vecino en la zona de la Cortada Mangrullo, muy cerca de lo que era la planta del viejo Swift. Este fin de semana la propia intendenta dijo, vamos a trabajar más, hay un proyecto que quedó caduco ahí para esa zona de un crédito internacional que nunca llegó porque el Consejo no le dio el visto bueno. El PRO no le dio el visto bueno. Pero en ese marco, en ese barrio, hacía rato que se estaba pidiendo el tema de limpieza y desratización. No es nuevo. Sin embargo, se llega tarde. Nosotros estuvimos el fin de semana recorriendo la zona y después de que se produce el fallecimiento llegan camiones a limpiar. Digo, no se da abasto, no hay cosas que se priorizan. Digo, ¿en qué hay algún error de lo que es la gestión que se pueda mejorar o plantear como una mejoría para algunos sectores, además muy postergados, ¿no? Sí, claramente se llega tarde. Y la política, digo, hay algo muy feo que tiene la política, que es esto de cuando llega una vez que están los muertos.
Digo, esa cosa de que se tenga que morir gente, digo, en este caso por un tema de sanidad y demás, pero digo, también lo puede haber sido, como hablábamos antes, con la violencia urbana. Cuando se llega a ese punto en que el Estado, si se quiere, llega una vez de que hay muertos es porque algo no está funcionando. Entonces, claramente, digo, esa es una lógica muy perversa que no hay que naturalizarla. Digo, y no es un problema solo de Rosario, sino del Estado y la política en general, ¿no? Que se actúa una vez que ya han sucedido hechos que son irreversibles. Las tragedias que hemos vivido en nuestra ciudad y aún, digamos, esa sensación de que así todo, una vez que ese hecho pasa, todo vuelve a ser como antes y se dejan de tenerlo como prioridad. Entonces, creo que hay una preocupación que yo, si se quiere, tengo, es que lo que veo de la campaña del oficialismo y del gobierno socialista es que no están haciendo ningún tipo de autocrítica ni de mensaje sincero a la sociedad y al resto de las fuerzas políticas después de haber gobernado 30 años. Digo, hay determinados, negar o desconocer que hay determinadas situaciones de desigualdad estructural en la ciudad de Rosario y que eso es lo prioritario, que nadie de la oposición desconoce que el sistema de salud pública de Rosario es bueno, que hay espacios verdes. Digo, todo eso podemos estar de acuerdo, pero eso no puede no reconocer que hay problemas estructurales que no se han resuelto en 30 años, digo, y que hay responsabilidades políticas en eso, porque se están profundizando esas desigualdades y esa situación de vulnerabilidad extrema en la que se viven en los barrios de la ciudad. Entonces, creo que después de haber gobernado durante tantos años la ciudad y también la provincia, con una provincia que está teniendo en términos presupuestarios recursos muy importantes para poder empezar a atacar estas situaciones, no lo está haciendo. Entonces, lo que yo esperaría de un gobierno después de 30 años es que pueda decirnos al resto de las fuerzas políticas y a la sociedad, esto lo intenté y no funcionó, esto realmente no lo prioricé, digo, alguna autocrítica, porque si no uno escucha a la intendente a la apertura de sesiones y a sus candidatas a lo largo de la campaña y pareciera de que nada de todo eso existe en esta ciudad ni que no hay responsabilidades en ese sentido. Y breve, porque ya estamos con tiempo. ¿Hay margen de gestión igual en el marco de esta crisis económica donde se reclama más aportes, el tema de lo que Nación en su momento dejó de pagar, y esto siempre lo decimos, durante la gestión del kirchnerismo se decidió no pagar más un porcentaje de coparticipación, hay una deuda enorme. Que el gobierno de Cambiemos tampoco termina de cerrar porque dijo, lo vamos a acordar, ya van 3 años, casi 4, y nunca se acordó cómo se va a devolver ese dinero. Sí, lo resolvieron para Ciudad de Buenos Aires y para Provincia de Buenos Aires, ahí lo resolvieron rápido. Para el resto del país nos dejaron totalmente expuestos y a merced de esta crisis económica que ellos mismos generaron en el gobierno nacional. Sí, claro que hay espacios y hay una necesidad urgente de hacer algo ante esta situación. Yo creo que si los municipios nos quedamos únicamente en decir la culpa es del otro y no nos hacemos cargo, digo, uno ve cuando va a los territorios y en distintos lugares de la organización de la sociedad civil cómo surgen estrategias no solamente para enfrentar la crisis, sino que a partir de esa crisis puedan salir modelos distintos. Digo, en el 2001 había un caso paradigmático que fueron las empresas recuperadas. De la crisis económica surgió un nuevo sujeto político, económico en nuestra sociedad, como son las empresas recuperadas, que hoy dan trabajo a los trabajadores y trabajadoras aún en momentos de crisis. Esa gestión social de lo común que existe en la sociedad es donde el Estado tiene que poder fortalecer, acompañar. Y si la sociedad organizándose puede resolver muchas de estas situaciones, ¿cómo no lo va a poder hacer un gobierno municipal que tiene los recursos y que tiene que tener la voluntad política de ponerlos en esa dimensión? Gracias por venir, ya estarás convocada porque seguramente la discusión y el debate político van a avanzar. Gracias, Karen. Muchas gracias a vos. Era Karen Tepp, candidata a concejal por Ciudad Futura. No se vaya, volvemos enseguida.